Bueno, gente, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea cual sea el horario en el cual me estén viendo. Ayer dejamos una proyección en gráfico de 4 horas, analicimos por qué tuvimos esta proyección, por qué dejamos este dibujo hecho en TradingView. Primeramente lo que teníamos que entender era que partiendo de un gráfico diario, nosotros ya hace 2 o 3 días tenemos una proyección la cual es alcista a partir de la media de 55 periodos, por múltiples razones que venimos repitiendo hace rato y que no quiero repetir en todos los videos. Si vos tenés alguna duda, podés ir a ver los últimos 5 videos en los cuales yo argumento por qué a partir de esta zona es alcista Bitcoin. Entonces, hoy por hoy estamos subiendo y lo único que se estaba negociando era alguna que otra entrada en gráfico de 4 horas. Y en función a que ayer por la tarde nosotros estábamos llegando a este punto, quiero que observemos bien qué representa este punto. Este precio exacto representaba una zona de volumen, un perfil de volumen importante, el cual Bitcoin no estaba pudiendo romper con fuerza. Cuando vemos que inmediatamente el precio llega y no lo rompe con fuerza, lo que nos podemos esperar es algún que otro retroceso, no para quedar con fuerza, no para volver a mínimos de 92.000, 93.000, sino simplemente para tomar envión, para tomar fuerza, vamos a decirlo así, y ahí sí romper esa zona de volumen importante que está representada. Borremos los dibujos si quieren y tracemos otra vez el perfil de volumen para los que quizá no saben manejar bien esta herramienta. Los perfiles de volumen están representados por las líneas amarillas, las líneas más gruesas o de mayor densidad amarillas son los perfiles de volumen con mayor capacidad de hacer mover el precio de Bitcoin. Y tenemos que entender que cuando el precio se acerca por debajo, para tocar, para llegar a ese perfil de volumen, esas son órdenes de venta, son resistencias, son zonas las cuales pueden hacer que el precio de Bitcoin no suba rápidamente o quizá también a veces pueda tener alguna caída. Ahora, ¿por qué yo no dejé una proyección de caída en Bitcoin? Primeramente porque en un gráfico diario, como marcamos anteriormente, a partir de la media de 55 es alcista, entonces yo no voy a dejar un patrón de caída en 4 horas si en gráfico diario creo que vamos a tener que subir mínimamente algunos miles de dólares más. Y segundo, yo no estaba viendo ninguna vela con absorción por la parte de arriba, ninguna vela con mechazo por la parte de arriba que a mí me dé un indicio de caída. Entonces, en función a esos dos indicios, la proyección que quedó en función a sus argumentos, los cuales quiero que queden claros, si vos no lo entendiste me lo podés comentar o dejar, mejor dicho, en la caja de comentarios y vamos a estar explicando un poco mejor. Ahora, en resumidas cuentas, nosotros acá dijimos que el precio podía tener algún retroceso, como el que dibujamos, exactamente como el que dibujamos. Primeramente, porque estaba llegando, reitero, a una zona de volumen y no la estaba rompiendo inmediatamente con fuerza, pero no estaba dejando velas con índole bajista. ¿Cuál es una vela de índole bajista? Por ejemplo, estas que tuvimos acá, estas velas con absorción, con mechazo, este mechazo delgado, fino que podemos ver por la parte de arriba, o este mechazo también de esta vela que podemos ver acá, estas velas son bajistas. Efectivamente, después de este contexto que vimos, una caída. Ahora, no estábamos viendo velas similares en este caso. Entonces, lo que yo me podía esperar, teniendo en cuenta que por la parte de abajo el ADX era positivo, estábamos rompiendo con fuerza esta media de 55, no la rompemos simplemente con una vela, sino que la rompemos con una, dos y tres velas verdes, con un ADX positivo por encima del punto 23, bueno, ahí es cuando dijimos que lo peor que le podía pasar a Bitcoin era un retroceso, como el que efectivamente tuvimos para seguir subiendo. Efectivamente Bitcoin tuvo ese retroceso, si bien no llegó a la media de 55, tuvo un retroceso de 2 o 3 velas, para después seguir subiendo de nuevo. Veamos cómo siempre aparece esa vela opaca, le decimos acá, vos le podés decir como quieras, una vela sin absorción, sin mechazo, ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, que otra vez nos representa un patrón de reversión. Tenemos una vela roja, sin mechazo, ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, inmediatamente después del precio comienza a subir. Tenemos que entender que este patrón no es fiable en un 100% de los casos, porque ningún patrón es fiable en un 100% de los casos, no hay certezas en este mercado y es algo que vos tenés que saber antes de que venga un gurú a decirte que sabe dónde va a ir el precio de Bitcoin. Sabé que acá no hay certezas, pero sí en contextos como estos en los cuales rompemos una media de 55 con fuerza, no hay mechazos bajistas o que nos puedan dar indicios de que va a haber una caída. Tenemos una proyección encima en el diario alcista. Bueno, en ese contexto, dado ese contexto, en gráfico de 4 horas, sí podemos pensar, o mejor dicho, en ese momento tendremos que haber pensado que esta vela sin mechazo ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo es una vela de reversión, es una vela con índole alcista. Entonces, proyección acertada, el precio de Bitcoin siguió subiendo y ahora proyectemos a futuro, miremos a futuro, porque el pasado justamente ya pasó,
si bien pudimos hacer una buena proyección, quiero ahora que tratemos de seguir entendiendo qué puede pasar con Bitcoin, qué puede pasar con estas dos resistencias que tenemos acá. Veamos que tenemos una resistencia y dos resistencias, entonces Bitcoin puede llegar hacia valores de 99.000, recuperar esos 100.000 o antes vamos a tener alguna que otra caída. Bueno, vamos a pasar a explicarlo. Primeramente lo que te quiero pedir es que si el contenido te gusta, si estás entendiendo aspectos nuevos del trading, si estás pudiendo absorber nuevos conocimientos los cuales te pueden ayudar a vos en un corto o medio plazo a mejorar tu forma de hacer trading, le podés dar me gusta al video, te podés suscribir, ni hablar que también te podés hacer miembro y acceder a contenido mucho más educativo y mucho más formal en cuanto a encontrar patrones de entrada o patrones de salida del mercado. No obstante, con tu me gusta me ayudas un montón a poder seguir creciendo. Ahora sí, quiero que analicemos el patrón que tenemos actualmente, analicemos un gráfico diario, cómo se está desarrollando este gráfico diario y en función a eso proyectamos a futuro. Gráfico diario yo lo dejé alcista hace bastante, si bien alguno podía pensar que porque las velas eran pequeñas no íbamos a subir, bueno, hoy ya vemos cómo estamos a la mitad del camino entre la parte alta de rango y la parte baja, que básicamente es cuando el precio apoyó en esa zona de soporte, que era la media de 55. Veamos cómo las emociones juegan a veces con nosotros y cómo no tenemos que dejar que las emociones jueguen. ¿Por qué? Porque acá muchos lo estaban mandando y yo me acuerdo, esto no lo estoy diciendo porque lo imaginé o porque lo soñé, no. Yo me acuerdo perfectamente que allá por el 30 de diciembre, mucha gente cuando el precio estaba por los 93.000 estaba mandando a Bitcoin ya a 88.000, incluso 70.000. Estaban dejando comentarios de que era una locura pensar que Bitcoin iba a subir, que a esto le quedaba caída. Y yo no estoy diciendo que a partir de acá Bitcoin sí o sí se va a ir a 140.000 y no puede tener alguna que otra caída. Ahora, si nosotros vemos que el precio llega a una media de 55, lo hace con el tiempo correcto, es decir, pasa el tiempo para que Bitcoin caiga y el precio no rompe una media de 55, sino que cae, es verdad, porque estamos viendo que el precio cayó, pero cae a una zona de soporte, encima de una divergencia bajista, es decir, el precio aguantó una divergencia bajista sin romper la media. Eso es algo importantísimo para entender que el precio sigue con índole alcista, sigue con fuerza alcista. Entonces, si vos vas a tener miedo en un contexto así, lo que tenés que controlar vos, más que cuando comprás, más que dónde entrás, dónde salís, son las emociones. Lo que tenés que controlar vos son tus emociones. Porque evidentemente ya hay algo emocional a vos que no te está dejando ganar y que ya no tiene que ver con los indicadores, con la estrategia o con las medias móviles de 55, sino que tiene que ver con el hecho de pensar que cuando el precio cae un poco va a seguir cayendo indefinidamente y cuando sube un poco el precio va a seguir subiendo indefinidamente, cuando nunca es así, el precio se mueve en ondas. Si bien podemos ver rallies alcistas más fuertes que otros o rally bajistas más fuertes que otros, tenemos que entender que estamos en un bull run y que cada corrección y cada acercamiento a la media de 55 periodos es para comprar y sigue siendo así, y yo al menos hasta que el precio de Bitcoin no llegue a los 120.000, 130.000, 140.000 o 150.000, no voy a dejar de aplicar esa forma de tradear Bitcoin. Vos podés decirme, perfecto, yo estoy esperando que rompa una media de 55 por X razón. Yo lo que estoy haciendo es, cada vez que el precio cae, se acerca una media de 55, aprovechar, pero en mi caso, aprovechar en criptos. Entonces, si vos querés también saber cómo ser rentable en las criptos, cómo agarrar bien la alt-season, cómo entender cuándo se está por dar una alt-season y no cuándo básicamente comprar con un 300% de las criptos ya en crecimiento, también podés unirte al canal en el cual explico muy a detalle cómo se desarrollan los ciclos del mercado en las criptomonedas para que vos puedas entender, si bien es verdad que todo, reitero, depende de un control de emociones, puedas entender aspectos objetivos, los cuales tienen que ver mucho con los ciclos alcistas, los ciclos bajistas, la acumulación, cómo dividir el capital, cómo gestionar el riesgo. Bueno, podés unirte al canal y empezar a acceder en este 2025 a contenido de calidad acerca del trading, porque ganar en el trading, ganar haciendo inversiones en Bitcoin o en criptomonedas no es imposible y no se trata de una estafa. Lo que tenés que entender es que te tenés que alejar de cualquier persona que te diga que esto es fácil o que te va a hacer millonario. Esto se estudia, esto se analiza todos los días y lo tenés que hacer durante años para terminar siendo bueno en esto. No obstante, si vos querés acceder a contenido el cual puede a vos hacerte ganar algunos pasos en tu camino de aprendizaje, reitero, podés unirte al canal y acceder a contenido premium. Entonces, como les vengo diciendo, yo estoy invirtiendo en criptomonedas, no tanto en Bitcoin, porque creo que si bien la rentabilidad que va a dar Bitcoin todavía puede ser apreciable, la que van a dar las criptos todavía va a ser mejor. Para la gente que está en la comunidad, ya deben saber en cuáles criptos estoy invertido porque he subido 2 o 3 las cuales para mí son las que más rentabilidad tienen. No obstante, creo que la mayoría puede dar algún que otro movimiento positivo, algunas más que otras en función a los fundamentales. Por ejemplo, nosotros venimos analizando ya hace rato a Rey. Rey efectivamente se está comportando un poco mejor quizá que las otras.
Por ejemplo, vemos que mientras Sia Coin todavía está por debajo de una media de 55, Theta está tratando de despegarse de esa media. Bueno, Rey ya está también, al igual que Bitcoin, en una parte media entre la parte alta del rango y la parte baja de ese soporte que tuvo Rey en los 4,4. Entonces, obviamente, yo creo que determinados nichos como la inteligencia artificial, como la tokenización de activos, pueden tener un rally un poco mayor que otras. DOT vemos que también recién está despertando, recién se está despegando de una media de 55. Entonces, las criptos están tratando de reaccionar, están dando oportunidad. Vamos a ver si hay alguna entrada en alguna que otra. No obstante, primero me quiero concentrar en Bitcoin. ¿Qué tenemos en Bitcoin? El precio rompe y sube. ¿Qué creo que va a pasar yo principalmente? Lo que creo que va a pasar en los siguientes 4 o 5 días, no sé exactamente cuándo, es que el precio va a ir a romper esta especie de doble resistencia que se está formando. Si bien es verdad que no es un doble techo perfecto, ya que esta resistencia es levemente más alta que esta, yo prefiero marcarlo esto sí como una doble resistencia, la cual el precio va a ir a romperla y va a recuperar así los 100.000, 101.000 dólares. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Si va a pasar ahora, si te tenés que apalancar a 20x en el precio actual, bueno, para mí, si vos no entraste todavía a Bitcoin, ni siquiera en una media de 55 un gráfico diario, ni tampoco te animaste a entrar en el día de ayer o de hoy, cuando se dio este retroceso que nosotros lo analizamos y lo vimos hace bastante, no lo estamos trabajando hoy ese retroceso, sino que lo trabajamos ayer, antes de que se dé, bueno, tu próxima posibilidad de compra para Bitcoin es cuando el precio, cuando veamos, cuando estemos atentos, porque ahora lo que tenemos que entender, y borremos todos los dibujos, es que se rompió esta resistencia que tenemos acá. Nosotros sabemos, y si vos no sabés te paso a explicar, que en el precio de Bitcoin en temporalidades cortas, cuando se rompe una resistencia, generalmente la gente se apalanca en posiciones al alza, que quiere decir posiciones al alza, se apalanca en futuros, especulando que el precio va a seguir subiendo, y lo que hace el precio en esos momentos es caer un poco, ¿para qué? Para liquidar a toda la gente que acá se apalancó. Que acá se apalancó especulando que el precio iba a seguir subiendo. Entonces, si acá la gente se apalanca especulando que el precio va a seguir subiendo, para liquidar a esas personas el precio tiene que caer mínimamente un poco. No estoy diciendo que tiene que caer 10.000 dólares, pero sí al menos por debajo de esa resistencia anterior que ahora sería un soporte. Si aplicamos esto que estamos diciendo al caso actual de Bitcoin, lo que queremos decir es que yo no tengo la certeza de lo que va a pasar a partir de acá con Bitcoin, no tengo la certeza de que el precio va a caer o va a seguir subiendo, no tengo la certeza de nada. No obstante, una buena opción de compra sería si Bitcoin mínimamente hace esto y se apoya en los 97.300, 97.000 dólares. En toda esta zona, no sé si hoy o mañana, pero si Bitcoin va a buscar esos precios, reitero, 97.000, 97.200, bueno, ahí podemos pensar en hacer alguna compra, ya que ahí estarían liquidando a toda la gente que hoy en temporalidades de 4 horas o de gráfico de 1 hora, en el cual ahora lo vamos a analizar y podemos ver lo que estamos diciendo con mucho más detalle, con mucho más zoom, vamos a decirlo así, porque un gráfico de 1 hora al fin y al cabo es hacerle zoom a un gráfico de 4 horas, es ver de alguna forma la letra chica de ese gráfico de 4 horas. Entonces, si ahora mucha gente se está apalancando en posiciones en long porque en temporalidades cortas se está viendo la ruptura de esta doble resistencia en realidad, porque no es una simple resistencia, esto es una doble resistencia, ya que es un doble techo, está conformado por este máximo y también por este máximo. Bueno, es muy probable, ¿por qué no?, que Bitcoin caiga un poco y si así lo hace, tenemos que entrar en compra. Si no lo hace y vos no entraste cuando tenías que entrar, acá para mí no se compra, acá es una cruz gigante. Entonces, ¿estamos diciendo que Bitcoin va a caer? No. Primero lo que estamos diciendo es que Bitcoin acá no se compra. En gráfico de 4 horas no se compra. Si vos querés comprar, tenés que esperar un retroceso. Idealmente tendrías que esperar que el precio forme un rango y cuando forme ese rango lo que me va a estar diciendo a mí el precio es que no quiere seguir liquidando gente en long y que va directamente a subir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si el precio es un rango en esta zona, lo que me está diciendo a mí es que no tiene grandes intenciones de seguir liquidando posiciones en long. Y si no quiere ya liquidar posiciones en long y está haciendo un rango por encima de una resistencia, bueno, ahí ya lo que tendríamos que estar especulando es que esa zona sería de compra para pensar que el precio va a seguir subiendo. Obviamente, gente, tenemos que entender también y dar la posibilidad a que todo este análisis que estamos haciendo quede en vano, porque Bitcoin quizá desde el precio actual puede irse a los 101.000, 102.000 derecho y seguir subiendo. Eso puede pasar, obvio. Ahora, si eso pasa no hay mucho que decir, no hay mucho que analizar. Si yo tendría esa proyección, simplemente estaría terminando el video saludándolos, porque claramente si pasa eso, no tenemos que comprar. Mientras Bitcoin sube, mientras cualquier activo sube, no se compra cuando retrocede. Por eso es que lo que yo planteo a partir de ahora
para dar un panorama posible y potencial de compra es un retroceso o un rango sobre esta zona de resistencia anterior que ahora sería un soporte. Vamos a un gráfico de una hora. En gráfico de una hora en la comunidad privada yo dejé una proyección en la cual marcaba la mejor zona de compra para Bitcoin más o menos por esta zona. Claramente podemos ver que Bitcoin se ríe de mi proyección, sigue subiendo, no cae hasta mi target de compra. Entonces, proyección olvidada, vamos a tratar de encontrar la siguiente zona de compra. Y en función de lo que estuvimos hablando, en función también quizá a esta vela con absorción por la parte de arriba que estoy viendo, que no nos dice nada, esta vela no nos dice que hoy va a caer Bitcoin o que en 2 horas sí o sí va a caer Bitcoin, ahora es una vela con absorción por la parte de arriba y si nosotros repasamos velas anteriores parecidas a esta, en una zona parecida también a la que tenemos actualmente, terminó dándose un retroceso. Lo que pasa es que claro, cuando el precio sube, todo el mundo piensa que va a seguir subiendo. Ahora cuando el precio empieza a caer, todo el mundo piensa también que va a seguir cayendo. Por eso es que tenemos que tratar de anticiparnos al futuro y entender que a lo largo, alejar un gráfico, hay veces que esto es muy saludable. A veces tenemos que ver un gráfico en un aspecto macro, alejar el gráfico, ver muchas velas japonesas y entender que acá hay velas rojas y velas verdes. No hay ni siempre velas rojas ni tampoco siempre velas verdes. Entonces, tratemos de plantear un panorama de retroceso en Bitcoin entendiendo que ese retroceso es totalmente viable. Y aunque ahora nuestras emociones nos estén diciendo que se nos está escapando, que se va a ir directo a 120.000, tranquilamente esto puede tener otro retroceso y si lo tiene, tenemos que aprovechar y entrar. Entonces, si nosotros trazamos una zona de volumen en gráfico de una hora y vemos dónde están los perfiles de volumen con mayor densidad, vemos que en toda esta zona y a toda esta zona Bitcoin puede caer tranquilamente entre los 96.700 y los 97.000, justamente esa zona que marcamos antes, Bitcoin puede caer y sería una zona idónea de compra, porque recordemos que el perfil de volumen cuando está por debajo del precio y cuando el precio se dirige a ese perfil de volumen por la parte de arriba, generalmente ese perfil de volumen representa órdenes de compra y representa una zona en la cual el precio se puede frenar para hacer subirlo, no para que siga cayendo, sino para hacer subir al precio. Entonces, esperemos a que se dé el retroceso, esperemos a ver cómo se da. Algo que también a mí me puede hacer pensar que podemos tener alguna que otra caída o algún retroceso, mejor dicho, no caída sino retroceso a la media de 55, es que mientras tenemos máximos cada vez más grandes por el precio, el ADX está marcando una clara divergencia bajista. Al menos yo estoy viendo que acá el ADX me está marcando volumen menor al anterior. Y si yo veo que el precio está subiendo a precios más altos justamente, pero cada vez lo hace con menos proporción de volumen, un retroceso no sería nada, pero nada locado. La gente que, por ejemplo, le haga caso al MACD de Binance también puede estar viendo alguna que otra divergencia. Reitero, esta divergencia no es para pensar que Bitcoin se va a ir a $90.000, es para simplemente plantear la posibilidad de un potencial retroceso al cual podríamos aprovechar. Si ese retroceso no se da, no hay nada más que hacer que ver cómo el precio sube y los que compraron, ya sea cuando el precio rompió y apoyó el día de hoy, después de que nosotros dejamos la proyección en claro, o los que compraron también cuando el precio en un gráfico diario se apoyó en la media de 55, para mí lo que tienen que estar haciendo es poner el stop loss al precio de entrada y si acá Bitcoin tiene que seguir subiendo, vos seguís ganando. Ahora, si tiene que caer, a vos se te vende al precio en el cual compraste y podés comprar Bitcoin, por ejemplo, acá más barato, pero con tu misma cantidad de capital. Con tu mismo capital, básicamente, con la misma cantidad de dólares. Vamos a analizar el SP500 porque nosotros en el SP, la última vez que lo analizamos, me acuerdo que el precio estaba más o menos por esta zona, dijimos, a esto le queda caída todavía, puede caer un poco más, ahora cuando vuelva a caer y forme ese doble suelo, para mí va a ser una zona de compra. Y hoy estamos en justamente esa zona de compra. Miren cómo tenemos la proyección marcada acá. Es verdad, cayó un poco más de lo que nosotros marcamos. Sí, es verdad, cayó un poco más de la zona marcada. No obstante, esto para mí no es una tragedia, esto para mí es una oportunidad y yo no tengo ningún problema en dejar al SP500 a partir del precio actual alcista. Y si vos querés encontrar o buscar algún patrón parecido al que tenemos actualmente en el SP500, nosotros si alejamos el gráfico un poco, nos encontramos, por ejemplo, con este doble suelo, parecido al que tenemos actualmente y también terminó en un desarrollo alcista. Acá también tenemos un doble suelo. En este caso, en cambio, lo que sucedió es que el precio no llegó a subir o a superar el máximo anterior y empezó a caer. Eso también obviamente es un panorama totalmente potencial y posible en el SP500. Vamos a ver cómo se desarrolla. Obviamente esto es un panorama totalmente posible. Lo que hay que ver para poder anticiparnos a una posible caída del SP500, a un panorama similar a este, es justamente ver el monitor, usar ese indicador que tenemos de tiempo y tratar de anticiparnos a un supuesto valle bajista que se forme. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo ideal es
ver cómo se desarrolla todo el valle alcista del SP500, todo el valle ya sea rojo oscuro y verde claro, y ver en función a eso qué hace el precio. Si el precio, como en este caso, durante todo el patrón alcista del SP500 se queda cerca de la media de 55, no termina de superar el máximo anterior, bueno, sería una señal de alerta y una señal de quizá salirnos de las posiciones en el SP500. No obstante, si nosotros vemos en cambio algo parecido a esto, ¿qué es algo parecido a esto? Un desarrollo alcista del monitor y el precio que rápidamente se despega de esa media de 55, no hace esto, no se vuelve a acercar a la media de 55, sino que se despega de ella, se mantiene cerca así de una media de 10 periodos, pero ya subiendo constantemente. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla de acá a 10, 2 semanas el precio del SP500. Si se desarrolla de una manera más parecida quizá a esto, despegándose de la media de 55 para no volver a pegarse a ella, o si en cambio hace algo más parecido a esto, lo cual para mí claramente sería de una clara señal bajista en el SP. Otro patrón muy parecido al SP500 es este que estamos viendo acá. Este patrón yo creo que es el más parecido en función al patrón de velas que se formó acá, a esta vela exactamente que es muy parecida a la que tuvimos el día de ayer en el SP, y a la reacción posterior con una vela envolvente, a mí me hace pensar que este doble suelo es el más similar o el patrón más similar que tenemos al patrón actual en el SP500 de un gráfico diario. ¿Cómo terminó esto? ¿Cómo se terminó desarrollando? Con una leve consolidación para después sí superar los máximos anteriores. Vemos que si vamos otra vez al precio actual, es un patrón y un doble suelo bastante pero bastante parecido. Si se va a terminar desarrollando de la misma manera o no, eso todavía no lo sabemos. Tenemos que esperar que en el SP se desarrolle un valle alcista y ver cómo se mueve el precio durante todo el desarrollo alcista del SP500. Sin embargo, no quiero acá dejar doble flechas. Para mí, la proyección actual a partir del precio actual es alcista hasta el máximo anterior o superar levemente el máximo anterior. Entonces, gente, recuerden que si ustedes quieren acceder a contenido no solamente educativo, sino de mucho más valor, para quizá ahorrarte algunos pasos y algunos tropezones que, por ejemplo, yo me di en el mercado desde el 2020, vos podés unirte a la membresía, podés unirte al canal y así acceder a contenido exclusivo, el cual creo que te puede ayudar en un medio largo plazo a dejar de caer en estafas, a dejar de caer en el FOMO, a poder controlar las emociones y hacer trading de una manera no solo seria, sino tranquila emocionalmente y rentable por sobre todas las cosas. Entonces podés unirte al canal, siempre digo lo mismo, con que vos le des me gusta al video, con que te suscribas, a mí ya me ayuda un montón a que YouTube difunda mi contenido, difunda mis videos y yo pueda seguir haciendo mucho, pero mucho más contenido así. Si el video te gustó, nos estamos viendo en otro, cuídense, nos vemos mañana seguramente o el domingo y chau.